Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo andan? Eh, Me presento, antes que nada, mi nombre es Gabriel Velasco. Hoy vamos a empezar con este webinar en base a lo que estamos haciendo del entrenamiento de Chess-Stream. Básicamente estamos el mes de mayo, en condiciones de cuarentena y demás, para hacer lo que es un entrenamiento continuo. Todos los martes estamos haciendo sobre lo que es Omada, los miércoles sobre líneas hogareñas, y los jueves contra lo que es la parte de switches. Así que, bueno, vamos a empezar. Les comento como más o menos la política. Guárdense todas las preguntas y demás que tienen hacia el final, porque como no voy viendo las preguntas a medida que van apareciendo, a menos que levante la mano o algo por el estilo, no me entero. Así que al final vamos viéndolas todas juntas. Bueno, vamos a empezar hablando 2 minutos, no mucho más de eso, de TP-Link. Es carta obligada que tenemos. TP-Link, más allá de todo lo que por ahí conocen de nuestros equipos hogareños y demás, es una empresa muy grande en China, ¿no? Fundada en el 96, cuenta con más de 20 años de experiencia. Los primeros años fueron directamente en el mercado asiático, abasteciendo solamente a nuestros amigos chinitos. Eh, a partir del 2009 sale a trabajar en el mercado internacional, empieza a trabajar fuertemente contra todo lo que es la parte de mercado retail, hogareño y demás, haciéndose grande. Esto es lo que nos permite que IDC rápidamente nos evalúe dentro del mercado y nos califique como número uno en lo que es la distribución de wireless LAN a nivel mundial. Entendamos que TP-Link está en más de 170 países, y todo el abastecimiento de esos países está basado en 5 plantas de producción propia que tenemos en China. Son más de 500.000 metros cuadrados de construcción con 180 líneas de maquinarias automatizadas, lo cual nos permite, más allá de todo este momento de pandemia, a poder mantener una continua producción para poder abastecer el total de los más de 180 millones de productos que se distribuyen anualmente hacia todo el continente. Así que realmente la empresa en sí es mucho más de que eso que a veces vemos atrás de un router hogareño. Entonces, bueno, ese tipo de soluciones y estrategia que está armando TP-Link de alguna manera se devuelve en parte hacia el usuario final, porque 8% de todos los ingresos que tiene TP-Link anualmente por sus ventas es reinvertido en lo que es investigación y desarrollo. Actualmente contamos con 4 centros de investigación y desarrollo, 3 en China y 1 en Estados Unidos. Cada uno se dedica a diferentes cosas. En Estados Unidos están trabajando para todo lo que es IoT o casa inteligente. Después tenemos en Shanghu o algo muy parecido, todo lo que es aparte de integración con cámaras de video, de videovigilancia. Actualmente ustedes conocen las líneas NC, algunas que otras que empezaron a aparecer como TAPO. Hacia mediados o final de año van a empezar a encontrar líneas profesionales de cámaras con muchas más características. Después tenemos un centro de investigación y desarrollo que está dedicado a todo lo que son artículos para service provider, llámese proveedores de servicios de internet, OLT, GPON, básicamente todo eso, y después un centro integral que vamos haciendo todas las cosas en conjunto. Bueno, todo este conjunto que le estamos mostrando, este esquema organizacional que formó TP-Link en los últimos 24 años, casi 25, son los que permiten, gracias a Dios, seguir como número uno. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la parte que por ahí no es tan conocida de TP-Link, ¿no? Que son las partes de SMB, el mercado empresarial o pyme. TP-Link tiene 5, además de todo lo que es la parte de retail, ¿no? Tiene 5 pilares importantes. Trabajamos con lo que es la parte de Wi-Fi empresarial, todo lo que es la parte de Wi-Fi unificado. Nuestra solución se llama Omada, y esa es de la que estamos hablando todos los días martes a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, horario Argentina. Esto también lo estamos haciendo en conjunto con la gente de Chile, Bolivia y Uruguay, con lo cual
En Chile y en Bolivia, si no me equivoco, tienen una hora menos, así que, pero bueno, sepan que es 16 horas Argentina. La línea Jetstream, que es el nombre que le damos a todo lo que es la línea de switches administrables de TP-Link. Ahí tenemos este entrenamiento todos los días jueves a las 16 horas también. Para Service Provider este mes lo estamos haciendo puntualmente cuando hay requerimientos por medio de los distribuidores que trabajamos en Argentina o en los otros países, pero también tenemos entrenamientos para ellos. Y tenemos también lo que es la línea de SafeStream, que es routers, balanceadores de carga y servidores de VPN, o la línea Faros, que es toda la línea de conectividad punto y multipunto, outdoor a nivel inalámbrico. Bueno, luego de haber hecho este pequeño raconto, ¿no? de un poco de la tecnología que trabaja TP-Link o de qué somos como empresa global, ¿no? Quería empezar a trabajar sobre lo que es la línea Jetstream. Jetstream es el nombre que se le da comercialmente a todos los switches de TP-Link, principalmente los que son administrables. Nosotros tenemos dentro del portfolio productos switches de todo tipo, ¿no? Conocemos fácilmente los que son sin administración, los conocidos plug and play. Son equipos que básicamente no tienen ningún tipo de gestión, ni configuración, ni administración, ni requerimiento previo, ni sea para operarlo, ni para utilizarlo. Son equipos demasiado sencillos que nos terminan sirviendo para lo que es una expansión sencilla de la red, ¿no? En este tipo de equipos encontramos tranquilamente todo lo que son equipos con PoE o sin PoE, con fuentes internas, con fuentes externas, o sea, un montón de características que tienen los equipos, pero no tienen capacidades adicionales. TP-Link diseñó un segmento que es prácticamente igual a sus antecesores, pero nos permite configurar VLAN, principalmente porque entendemos que en el mercado el concepto de VLANs es muy necesario, principalmente hoy en día donde todas las redes son convergentes, y el costo entre un switch de gestión como los Smart y los switches sin administración era muy larga, la brecha económica realmente era muy grande. Y mucha gente termina comprando un switch Smart solamente porque tenía que segmentar dos VLAN, una para un teléfono y otra para una PC, entonces justamente por eso inventaron esos que se llaman Easy Smart. Es una gama más reducida de equipos, no hay gran cantidad de equipos, pero sí podemos abastecer la mayoría de las soluciones. Los switches Smart ya es un equipo completo capa 2, tiene toda la suite completa, se administra a nivel web, son de los equipos más vendidos, ¿no? Sin llegar a ser los switches de gestión administrativa completa, suite capa 2 absolutamente completa, con líneas de comando, con puertas de consola, autos band, en muchos casos fuentes redundantes y ese tipo de cosas, que son los equipos que nos posicionan en el mercado enterprise y nos hacen ser competitivos con cualquier otra marca de similares características, llamémoslo HP, Cisco, Dell, Huawei, todo este tipo de compañías. Este tipo de switches son los que tienen sus escalas comparativas. Así que bueno, dentro de cada una de estas estructuras de administrables y no administrables, nosotros vamos a hablar el día de hoy solamente sobre los equipos que son administrables, principalmente porque son los únicos que requieren algún conocimiento adicional o alguna configuración extra para sacarle mejor provecho. Dentro de esos equipos tenemos, en lo que es TP-Link, ustedes van a conocer la línea 1000 algo y la línea 2000 algo, ¿no? La línea 1000 estamos hablando de lo que son equipos smart o inteligentes que tienen administración 100% web, y los que son de la línea 2000 o, no sé, son los tope de gama, se pueden considerar, son los equipos estos que yo les digo, administrables completos, líneas de comando y comparables con otras empresas, son la línea 2000. Entonces, pero tanto en la línea 1000 como en la 2000 se separa en 500, 600 y 700. Sé que estos números confunden bastante, ahora lo vamos a ver en una planilla más fácil para que lo sepan, pero puntualmente yo quiero que sepan que hay diferentes tipos de equipos para diferentes sectores. Entonces con eso después nosotros vamos a poder orientar.
La línea 500 es directamente full layer 2, la línea 600 es layer 2 con un adicional de ruteo estático, y la línea 700, que es una de que también vamos a encarar mucho el día de hoy, es la línea que tienen stacking o uplink de 10 gigabit, ¿no? De capa 3 tenemos solamente un equipo, el 3700, pero por eso les decía, de esta planillita es la que después ustedes van a poder eh, tratar de sacar un parámetro o un concepto más rápido, qué equipo es el que les sirve. Si ustedes empiezan a ver, desde la mitad para la derecha tenemos todos los equipos que son administrables, o sea, toda la línea 2000, toda la línea 1000 o inferior está para la izquierda. Acá tenemos rápidamente los que son no administrables y Easy Smart, y estos son todos los equipos que son de línea administración. Bueno, solamente era para que tengan una idea de lo que es el portfolio de TP-Link. Nosotros hoy en día, en este webinar, nos vamos a posicionar en estas últimas dos escalas, que es donde más posibilidades de sacarle provecho adicional a los equipos podemos hacer si nosotros sabemos realizar algunas configuraciones. Bueno, en este caso estamos yendo de mayor a menor. Vamos a mostrar lo que son algunas características de nuestro Switch Layer 3. Nuestro Switch Layer 3 dispone de una capacidad de stacking. Stacking es la posibilidad de apilar todos los equipos, no simplemente apilarlos en forma física, sino a nivel lógico, ¿no? Me permite unificar hasta 8 dispositivos. Ahora vamos a entrar más en detalle todo lo que es la parte de stacking, pero me permite generar 8 dispositivos, me permite, cada equipo dispone hasta 4 puertos de 10 gigabit, 2 de frente y 2 en forma adicional, con una placa que se puede agregar. Este tipo de equipamiento permite una doble fuente de poder, ¿no? O sea, si ustedes llegaran a ver este slot de acá, me permite adicionar una segunda fuente redundante hot swap. Realmente es un equipo con muy buenas características, empieza a tener toda la suite Layer 3 completa, RIP, OCPF, BRRP. Es un equipo de características muy grandes. Básicamente es nuestro tope de gama, ¿no? Pero tenemos equipos que son, no significa que sean inferiores, pero tienen menores características. Por ejemplo, línea 2700. Ustedes fíjense que en el primero decíamos 3700, es Layer 3, por eso el 3, 700 porque tiene uplink de 10 gigabit. Lo mismo pasa con el 2. El 2 es un equipo que es full administrable, ¿no? Por eso el 2. Y el 7 tiene, como habíamos dicho, uplink de 10 gigabit. Este equipo, prácticamente de igual manera que el 3700, dispone de la posibilidad de 4 puertos de 10 gigabit cada uno, 2 en el frente y 2 en forma adicional. Dispone la posibilidad de un RPS, no tiene fuente redundante hot swap, pero sí la posibilidad de conectar una fuente adicional cableada, ¿no? por este medio, y agrega lo que es la parte de ruteo estático. También me permite generar 8 equipos en pila o en stacking. Por último, y lo más chiquitito de las tandas que estamos mostrando, pero realmente muy poderoso y muy versátil en sus configuraciones, es la línea 1700. La línea 1700 es una línea que, de switches administrables en modo web, hay un modelo que se suele usar para lo que son equipos de distribución. El 1700X, 1613, básicamente son 16 puertos de 10 gigabit. Y después de lo que hablamos más comúnmente a diario, son la línea 1728TQ. ¿Qué significa este? Es un equipo administrable a nivel web, solo me permite 6 en stacking, ¿no? Pero ya tiene incorporado los 4 puertos de 10 gigabit. Cada vez que estamos hablando de estos puertos de 10 gigabit, sepamos que es solamente un puerto SFP+, nosotros tenemos que adicionarle el medio óptico para que esto tenga la posibilidad de funcionar, ¿no? Fíjense que es un equipo de gama media, ¿no? Y ya me permite tener
además de ruteo estático, soporte de IPv6, me ofrece capacidad para cargar dos imágenes de buteo, ¿no? Una imagen dual. Realmente es un equipo muy, muy versátil y que este tipo de equipos se pueden llegar a unificar a cualquier tipo de red mayores o superiores. Mucho hablamos de lo que es stacking, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para hacer un stacking es importante, particularmente, poderlo configurar y demás, pero cuando yo estoy generando un lampling o una conexión hacia un equipo superior, es importante contar con un throughput, un ancho de banda, superior a los puertos comunes de los usuarios. En este caso, mmm, todos los equipos de la línea 700 están teniendo 4 puertos de 10 gigabit. En algunos casos tienen 2 en el frente y un opcional de 2 en la parte posterior, y en otros casos, como el 1700, ya vienen incorporados los 4. Pero esta imagen que están viendo es tanto en el 3700 como en el 2700, es lo más común, ¿no? Y realmente de esta manera a nosotros nos da una capacidad y un alto rendimiento en el equipo, me permite no solo para hacer un stacking, sino para hacer un uplink, y realmente es una solución que termina siendo muy, muy robusta. Ahora, para hablar un poquito del stacking, ¿no? Y el uso de estos puertos, podemos encontrar en una estructura donde yo tengo que, por ejemplo, alimentar muchos otros conexiones en el mismo momento, encuentro tres switches en una capa de distribución, podríamos hablar, o ampliación, que si nosotros los tenemos como switches individuales, cada uno tiene las características de sí mismo y las debilidades de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Después de que yo aplico una configuración de stacking en este tipo de equipamientos, por ejemplo, un 1700, un 2700, yo lo que genero es un switch lógico, ¿no? Que me va a permitir tener o sumarizar todas las funcionalidades que tienen cada equipo por separado, ¿no? Este switch lógico va a ser mucho más poderoso y va a ser mucho más viable que tener tres switches individuales. Eh, Particularmente hay dos maneras de hacer el stacking. El stacking puede ser en línea, ¿no? O puede ser a nivel anillo. ¿Qué cambia esto? Cuanto más equipos tengamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, vieron que teníamos la posibilidad de hacer stacking en equipos de hasta 6 stacking o hasta 8. Bueno, a ver, espera que voy a volver un segundito para mostrarles la imagen. Por ejemplo, este tipo de configuración que ven acá, fíjense que el primer equipo contra el segundo se conectan con un cable, que en este caso está cruzado de derecha a izquierda, ¿no? Pero a su vez tiene un cable de conexión, un segundo cable de conexión, contra el último o el equipo inferior del stack. Esto lo que significa que termina generando un anillo. Fíjense que entre todos los equipos genera un vínculo completo. Equipo entre equipo y el último vuelve a ser el primero, con lo cual completa totalmente el anillo. Bueno, en este también. Imagínense que el cable que, el segundo cable que va desde el último al primero no estaría, eso sería una comunicación en línea como la que están viendo acá, ¿no? Y esta es una comunicación en anillo como la que están viendo. Depende un poco más de cuáles son los requerimientos o cuál es el costo de poder perder un equipo o no, o las posibilidades que tengamos de tener un único stacking. Obviamente siempre nos va a convenir una topología de tipo anillo para el stack, pero una topología de tipo línea sería tranquila, ¿no? No tendríamos tantos problemas. Y, por ejemplo, si tenemos dos equipos para poner en stacking, es más que suficiente. Y bueno, son cosas que tenemos que ver. ¿Cómo trabaja el stacking? Bueno, particularmente vamos a tener un equipo que va a ser el maestro y diferentes equipos que van a ser su esclavo, ¿no? O master y slave, como se dice particularmente en estas configuraciones. No necesariamente, como ustedes están viendo acá, el equipo de arriba es maestro y los demás son esclavos, nada que ver. De hecho, este dibujo tampoco corresponde en realidad a estos modelitos, estos tienen un tipo de cable diferente propietario, es una línea más vieja, pero bueno, para que a ustedes les sirva un poquito el detalle. Eh,
Hay un equipo que va a poder manejar el stacking, ¿no? Y todos los otros van a ser esclavos de acuerdo a lo que el primero vaya diciendo. De hecho, yo cuando ingreso, una de las características que tengo es tener una única dirección IP y poder manejar cada equipo, ¿no? O sea, desde una única consola de administración. Es más o menos como cuando trabajamos con un switch del tipo modular, trabajamos en diferentes niveles. Bueno, este es el mismo caso. En la configuración de este equipo sería un comando bastante sencillo, es un switch stack por interface. En este caso, si lo hacemos con 10 gigabit, es la 10 gigabit 1, porque es el miembro número 1, el chasis o el mother que se identifica como número 0, y el 25 es el puerto que yo estoy haciendo como uplink. Para hacer estos uplink, básicamente si estamos hablando, tenemos diferentes maneras o diferentes requerimientos para poderlo hacer. Si yo voy a trabajar con cables del tipo gigabit, ¿no? Directamente estamos usando módulos estándar del tipo SFP, ¿no? O inclusive podemos llegar a manejar con cables del tipo UTP. En caso de que estemos trabajando con estos módulos que son 10 gigabit, nosotros también tenemos diferentes alternativas. Se puede utilizar, acá estamos mostrando la placa que es opcional, que es la que se pone en la parte de atrás de los switches, y dos módulos de 10 gigabit. Denme un momentito que, a ver, Gustavo Lamas estaba haciendo una consulta. Vamos a darle para que no se pierda y después continuamos. Hola, Gustavo. Hola. Sí, Gabriel. Sí, Perdóname, estaba tratando de escuchar una consulta, discúlpame rápida, de todos los equipos que mencionaste. ¿Qué equipo trabaja con multicast? ¿Todos? de todos estos administrables, todos tienen funciones multicast. Igual no era nada de lo que estuvimos viendo, pero sí tienen funciones multicast. Bien, Son todos de la suite completa de Layer 2. perfecto. Listo, era esa pregunta, No, gracias. por favor. Bueno, seguimos con la parte de lo que es stacking, ¿no? Les decía que teníamos dos tipos de módulos para lo que es stacking. Tenemos lo que es el XR, el 431SR, para fibra del tipo multimodo, y el 431LR, que es para fibra monomodo. En este caso, para usar una conexión entre switches de 10 gigabit, tengo que poner este módulo y tengo que poner un cable de fibra del tipo este, o multimodo para el SR o monomodo para el LR. También TP-Link tiene lo que son Direct Attach Cable, que básicamente tenemos de 1 metro o de 3, porque esto está pensado siempre para trabajar dentro del mismo rack de comunicaciones, ¿no? Entonces tenemos el 432CU de 1M o de 3M. Básicamente es 1 metro o 3 metros, ¿no? El mismo tipo de cable. De esta manera yo lo que me evito es tener que buscar el patch cord de fibra y los dos módulos SFP Plus. Directamente con este cable tengo los tres dispositivos en un solo cable. Es bastante práctico, así que más allá de que por ahí no se está usando mucho y a veces no lo traen, es un cable, es un accesorio muy, muy importante. Bueno, creo que no está moviendo mi slide. También, igualmente, como les comentaba, tenemos la posibilidad de hacerlo en un gigabit, los uplink, y tenemos lo que es el módulo, el 311LM para lo que es multimodo, o el 311LS para lo que es monomodo, ¿no? Así que también podríamos trabajarlo con uplink en un gigabit. Vamos a tratar de encontrar estos escenarios de aplicación, ¿no? Porque más allá que el concepto total era hablar sobre uplink, spanning tree y demás, los diferentes conceptos de aplicación, está armado en cuanto más grandes sean las redes. Si yo voy a tener una red del tipo Gareña, donde uso el router de mi proveedor de internet y nada más, olvídense que todo ese tipo de comunicación no estamos necesitando. Pero ya cuando empezamos a trabajar en una pequeña empresa, en una escuela, en algún instituto, o alguna empresa de más de un piso, todo ese tipo de cosas, empezamos a tener una estructura jerárquica dentro de lo que es nuestro diseño de red. Entonces tenemos redes como la
de la derecha, donde podemos tener un switch central y que podría ser un switch inteligente, no de muchas mayores características, y después switches sin administración inclusive, ¿no? Es una estructura bastante sencilla para una empresa no muy grande, o podríamos ir generando mayores estructuras donde el switch principal, fíjense que en un switch principal empezamos a tener acá en amarillo está marcado lo que vendría a ser el stacking de estos tres switches, tenemos un stacking en modo anillo, ¿no? Y a su vez después tenemos diferentes uplink, y en este caso una solución que se llama Link Aggregation hasta los switches remotos. Yo ahora se los estoy enumerando nada más y vamos a focalizarnos principalmente en estos protocolos. En todo lo que tenga que ver con diseño lo vamos a ver el último jueves del mes, no recuerdo ahora qué día cae, creo que es algo de 28 o algo así. Vamos a hablar mucho de estos conceptos de diseños, así que si tienen diferentes necesidades, propuestas o requerimientos de sus clientes, tenganlos en cuenta, lo vamos a compartir ese día y vamos a ir presentándolos, pero yo les voy a mostrar algunos conceptos naturales que tenemos de tecnología, ¿no? Cómo podemos ir intercambiando equipos, o cómo podemos sumarnos a redes de nivel jerárquico superior, ¿no? Donde hay equipos de core, de nivel modular, y nosotros como Tepelín, con este tipo de equipamiento, ser los que nos generen los uplinks de 10 gigabit, que es lo único que puede llegar a requerir una red de características superiores, y ser el acceso del usuario, bajando así también los costos de diseño. Realmente todas esas son soluciones que vamos a ir trabajando, pero ¿qué tenemos que empezar a ver? A medida que crece nuestra red, empieza a crecer la complejidad. Entonces hay protocolos o hay funcionalidades que nosotros tenemos que utilizar de estos switches administrables. Uno, que obviamente no es nuevo, pero sí es muy útil y tristemente no todo el mundo conoce lo que es el Spanning Tree. Spanning Tree Protocol, ¿qué es lo que hace? Es un protocolo de la suite de capa 2, ¿no? Que lo que me permite es evitar cuando hay un bucle, ¿no? O un lazo dentro de mi propia red. ¿Qué me genera esto? Nosotros sabemos que todos los switches capa 2 trabajan y analizan toda su red a nivel de broadcast, lo cual empieza un switch, manda un broadcast hacia todos sus puertos para ver dónde va a encontrar la MAC address que está tratando de localizar, y cuando otro switch está conectado, y así sucesivamente, empiezan a pasarse información todo el tiempo sin poder parar. ¿Por qué? Porque la información está siendo retroalimentada continuamente por ese lazo que no era a propósito, fue una equivocación en nuestra red. El lazo no necesariamente está puesto entre las puertas del switch. Muchas veces pasa cuando hay cableado estructurado y en una oficina alguien, inclusive sin querer, conecta un cable entre una boca y la otra y automáticamente genera un bucle. Esas son las condiciones muy comunes. Si nosotros no tenemos Spanning Tree, esto en cuestión de menos que minutos, le diría, se termina siendo incontrolable. Tan sencillo como habilitar este tipo de protocolos, ¿no? Nos va a eliminar esos bucles. ¿Para qué también se usa esos bucles o esas dobles conexiones? Es un tema de alta disponibilidad. ¿Qué pasa cuando yo tengo una conexión, como le habías mostrado, por ejemplo, acá, ¿no? Donde este tipo de enlace lo estoy generando con un doble link, ¿no? Un doble cable, desde mi switch principal hacia mi switch de agregación. O sea, yo tengo que tener una manera de poder controlarlo. Entonces, el Spanning Tree lo que me hace es, como pueden ver acá a la derecha, es bloquear un puerto. Entonces va a tener toda la comunicación por el puerto número 1. Cuando ese puerto número 1 por algún motivo tiene una falla, ¿no? Automáticamente se va a levantar el otro. Entonces tengo uno o el otro, el famoso failover. Ese failover también se puede llegar a hacer con lo que es Spanning Tree, ¿no? Pero básicamente lo que me va haciendo eso, me elimina bucles, me da alta disponibilidad en lo que es mi entorno de red. Dentro de lo que es la parte de la configuración de Spanning Tree, esta es una pantalla, llamarlo general, ¿no? De lo que es la configuración. Después, dependiendo de cada modelo, dependiendo de cada versión de firmware y demás, puede cambiar un poco. Pero básicamente siempre la van a encontrar dentro de lo que es el segmento de capa 2 de red, o posiblemente dentro de VLAN, ¿no? Una opción que es Spanning Tree o STP.
Cuando ustedes ingresan, lo único que tienen que hacer es seleccionar qué tipo de versión quieren y la pueden habilitar. Puede ser en forma global del equipo o en puertos específicos, ¿no? Consejo, dejarlo habilitado en forma global del equipo es una buena práctica. Y lo que tienen que saber también es que existen hoy por hoy ya 3 versiones de Spanning Tree que están manejando la totalidad de los equipos. STP o Spanning Tree, después pasamos a su versión mejorada, ¿no? Porque básicamente Spanning Tree tardaba como unos casi 60 segundos de reconversión de la red, darse cuenta que estaba teniendo un bucle y para poder desactivar un lazo al otro, pasó a lo que se llama Rapid Spanning Tree, ¿no? Rapid Spanning Tree lo está generando en alrededor de menos de 15 segundos, esa reestructuración o ese arreglo dentro de la red local, ¿no? Para poder evitar el bucle y bloquear el puerto. Y luego, ¿qué pasa? Todo esto estaba muy bueno, pero cuando un switch tenía VLANs, no consideraba ese bucle si en la VLAN existía un bucle, ya sea físico o en una o en otra VLAN. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a trabajarse con lo que es Multiple Spanning Tree. Y el Multiple Spanning Tree lo que me sirve es cuando tengo más de una VLAN trabajando, entonces habilito lo que es Multiple Spanning Tree. Realmente es una configuración muy sencilla, por eso se lo estoy mostrando, pero sí es bueno que sepan qué es lo que hace, para que ustedes no pasen por arriba. En que tengamos a Eduardo que nos está levantando la mano. Vamos a ver qué necesita, si no se nos va por arriba. Eduardo, ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal? sí, muy bien. Eh, Dime. Te hago una consulta rápida. En el Sí. caso de que tengas múltiples VLANs, la buena práctica es usar el Multiple Spanning Tree, porque Eh, nosotros tengo VLANs y tengo Link Aggregation sí, en una escuela, por ejemplo, grande, y, y yo uso RSTP. sí. Y no tengo problemas de bucle tampoco, si bien son muchos switches, no he tenido problemas. Pero, ¿cuál es la recomendación en ese A ver, caso? Tengo de ver 5 VLAN más o menos, y todos los switches están conectados por Link Aggregation de 2 GB. sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se inventó el Multiple Spanning Tree? Si en todos los lugares vos tenés asignada las 5 VLAN, por ejemplo, en cada puerto, ¿no? De la red que vos que tengas trabajando, tenés trabajando las 5 VLANs, ¿no? En el mismo puerto, obviamente que con que vos pongas Rapid Spanning Tree va a alcanzar y va a sobrar. Nunca vas a tener un problema porque está aplicado a todas las VLAN en forma por igual. Ahora, muchas veces VLAN se utiliza para algunos switches porque en algunos, por ejemplo, tengo videovigilancia, ¿no? Entonces tengo un switch remoto que está manejando solo la parte de videovigilancia. Y si yo solamente tengo un, un bucle, por ejemplo, en lo que es la parte de videovigilancia, no estoy cancelando todo el resto de la red operativa. Entonces, para esos casos es donde Multiple Spanning Tree es usado. Entonces, depende mucho de cómo tengas la estructura vos armada. Pero, ¿qué pasa? O al revés. Imagínate, vos en el caso de Multiple Spanning, de trabajar con RSTP, ¿no? Eh, si se te genera un conflicto en la red de usuarios, va a cancelar ese puerto independientemente, o sea, y si fuera un puerto de uplink, te lo va a cancelar independiente y vas a caer todas las cámaras que pudieras tener en ese switch inferior. Entonces, trabajarlo, el Multiple Spanning Tree, que va aplicado hacia VLAN, dependiendo de la jerarquía de la estructura, es mucho más recomendable que el Rapid Spanning Tree. O sea, tiene las mismas características que Rapid Spanning Tree, pero solamente va a bloquear puertos o VLANs en esos puertos. Te entiendo, te entiendo. O sea, que suponete que dentro de Link Aggregation una sola VLAN fuera la que está conflictuada, Por apaga ejemplo, esa VLAN en la cadena, por ejemplo, claro. Bien, o sea que yo podría usarlo y las prestaciones serían más o menos las similares que obtendría con RCTP. en No realidad son las tendría, mismas. no, Los tiempos de respuesta bien, y de recoverage son los mismos, pero bien. solamente sobre esa VLAN, con lo cual te mejora el resto de las otras. Claro, o sea, en teoría podría tranquilamente habilitarlo y sería una capa más de confiabilidad, digamos. No habría Sí, inconvenientes, no, en no te va a teoría. generar conflicto. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces gracias. No, por favor. Bueno, eh,
como habíamos dicho hoy, teníamos protocolos como lo que es Spanning Tree, ¿no? Y Spanning Tree me permitía trabajar con un cable a la vez, ¿no? Y me generaba lo que conocíamos como failover. Bueno, la tecnología siguió avanzando y lo que se desarrolló es lo que es Link Aggregation Control Protocol, ¿no? Entonces, es un protocolo de control para lo que es agregación de vínculos. Puntualmente es eso. Muchos lo van a ver como LAG, que básicamente lo que termina haciendo es Link Aggregation Group. ¿Para qué se hace esto? Bueno, inicialmente fue una manera de no gastar infraestructura, como decíamos en el Spanning Tree, porque en el Spanning Tree, de alguna manera, siempre tengo un enlace que no está en uso. Y cuando estamos hablando de un patchcore entre un switch y el otro, no pasa nada. Pero si ese enlace era un enlace por fibra óptica de gran distancia y la tengo que mantener, o fuera un servicio de punto a punto que tengo que pagar a un proveedor para que me dé el servicio, estoy gastando plata al divino botón. Entonces, lo que es la parte de Link Aggregation Group o LACP ha sido una gran alternativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hace es sumarizar el tráfico siempre y cuando los equipos estén activos. Lo que me hace es, me genera un troncal donde voy a sumarizar el tráfico de más de un puerto. Caso puntual, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros ahí vimos que teníamos equipos con puertos de 10 gigabit y otros equipos que no los tienen. Por ejemplo, la línea 2600, que no tiene puertos de 10 gigabit, versus la línea 2700, que sí los tiene. Bueno, ¿qué pasa si yo tuviera que interconectar dos switches de la línea 2600? Bueno, pues ya los tengo, o lo que fuera, o porque es mi estándar de la empresa. Yo puedo usar más de un puerto para dar un ancho de banda mejor hacia el segundo switch de mi cadena. Hablo de cadena y no hablo cascada, porque todo este tipo de soluciones viene para reemplazar el famoso cascadeo de equipamientos, ¿no? El cascadeo de equipamientos, que es lo más común que hay en las redes que fueron creciendo desmedidamente sin ningún tipo de diseño previo, ¿no? El primer switch tiene mi uplink hacia el router, hacia la red principal o lo que fuera, y desde ahí, de una puerta común y corriente, tiro un cable hacia el otro equipo de abajo y hasta el otro equipo de abajo, y por ahí tengo 4 conectados así, con lo cual el primero tiene un enlace del 100% del ancho de banda que pueda tener. El segundo tengo, si es un switch de 24 bocas, dividí eso, supongamos 1 giga dividido 24, ¿no? Va a llegar una 24ava aparte. Al de abajo va a llegar mucho menos y así sucesivamente. Con lo cual, por más que yo le dé conectividad a los 4 equipos, el cuarto de esa, que no es pila, que era una cascada, está muy reducido en capacidades. Entonces, justamente para eso es el Link Aggregation también. Si no tengo las posibilidades de tener un enlace 10-1, como es un 10 gigabit, puedo utilizar lo que es Link Aggregation. Y por lo menos agarrar y pasarle 2, 3, 4, 5, 6 cables, o hasta 8 que me estaba permitiendo, de forma de agregación de ancho de banda. Entonces genero, como quien diría, es un cable más grande, de mayor ancho de banda, para trabajar con el equipo de abajo. Esto particularmente me deja mejorar el ancho de banda, obviamente, porque si tengo 2 puertos lo duplico, si tengo 3 lo triplico y así sucesivamente. Lo voy a hacer más performante también, va a ser de alta disponibilidad, porque si cualquiera de esos puertos, imagínense que yo armo un Link Aggregation con 4 puertos, ¿no? Cualquiera de los 4 que se desconecte, se rompiera, se perdiera, no va a pasar nada, sino simplemente voy a trabajar con una capacidad más reducida, que es, por ejemplo, de 3 puertos. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que va a ser las posibilidades de que sea una red mucho más robusta. Un caso puntual, ¿no? Yo tengo 2 switches a una distancia X y tengo que pasar una comunicación entre uno y el otro. Pero, por ejemplo, los 2 equipos son de 48 bocas, con lo cual, si yo le tiro un cable de 1 giga al otro, lo que estoy haciendo es bajar mucho el rendimiento de ese equipo. Bueno, entonces básicamente lo que estamos tratando de hacer, fíjense que yo todos los equipos los tengo montados sobre el último switch en vez de sobre el primero, entonces lo que estoy tratando es de incrementar
el ancho banda del equipo. En vez de pasarlo una conexión de 1 giga, lo voy a pasar a tener una conexión de 3 gigas. Esto siempre estamos hablando de las posibilidades y disponibilidades que tenemos. De acuerdo a las posibilidades que tenemos, vamos a tratar de hacer nuestra red lo más óptima posible, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad y el conocimiento para hacerla. Si no, por más que los equipos tuvieran la posibilidad, no podrían hacerlo. Dentro de lo que es los grupos de agregación de enlaces, tenemos 2 modos. Lo que es el modo estático o el modo dinámico. En el modo dinámico empezamos a trabajar con lo que es realmente el LACP, lo que es el protocolo de agregación de vínculos, que lo que me permite es entender en forma dinámica qué agrego a todos, o sea, no todos, pero una X cantidad de puertos a ese grupo, y automáticamente el protocolo va a manejar si esos equipos están activos o no están activos. En cambio, el modo estático, lo que hace es, yo tengo que especificarle cada uno de los puertos que va a ir trabajando, ¿no? Y que van a ser siempre partes del stacking, ¿sí? Del link aggregation. Si ese cable no pasa o algo, automáticamente siempre va a estar destinado a esa funcionalidad, no va a poder tener ninguna otra posibilidad, con lo cual son diferentes maneras de manejarlo, pero las dos son totalmente válidas. Bueno, tenemos cómo es la línea de comandos para ejecutarlo, que es una línea común y sencilla, y después para habilitarlo también tenemos para habilitarlo en modo gráfico, ¿no? Generamos un grupo para el Link Aggregation Group, y selecciono cuáles son los puertos que van a poder trabajar, sin ningún problema. Todos los puertos tienen el mismo tipo de configuración, o sea, ya sea en velocidad, en duplex y todo, con lo cual siempre se aseguran de que esto esté funcionando y operativo. Bueno, espero que esto los haya, yo siempre digo, esto es solamente un abrecoco, ¿no? Es como para que empiecen a entender que nuestras redes pueden ser otra cosa, más allá de ir conectando cables con cables o switches con switches. Podemos darle una inteligencia, podemos tratar de entenderlo y jerarquizarlo para ver cómo van a trabajar. Así que por el día de hoy, esto es lo que se está terminando. Quiero dejarles los contactos nuestros.